Vida en el Espíritu, parte 8. Vamos a hablar sobre el bautismo en agua. En Hechos 1:4 leemos: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oíste hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Acá está Jesús, luego de su resurrección, hablándole a sus apóstoles acerca de ser bautizados en Espíritu Santo. Si traducimos literalmente el texto griego de estos versículos, en lugar de leer bautizados en el Espíritu Santo, leeríamos en Espíritu bautizados santo. El verbo bautizados corta a las palabras Espíritu y Santo, pero se refiere al don de Espíritu Santo. Jesús dice que Juan bautizó en agua, pero ellos iban a ser bautizados en Espíritu Santo. Jesús está haciendo una distinción entre el bautismo de Juan y el que iban a recibir sus discípulos. Veamos qué nos dice la Biblia sobre el bautismo de Juan. Mateo 3:5. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Y en Marcos 1, del 4 al 8, leemos: así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y acá en el griego es pneumahaion, que es Espíritu Santo, refiriéndose al don. Juan acá dice que él estaba bautizando en agua, pero iba a venir alguien más poderoso, hablando de Jesús, que los iba a bautizar en Espíritu Santo. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, para perdón de pecados, pero la Biblia nos muestra que el completo perdón de pecados vino con el sacrificio de Jesús. Hebreos 10:11 nos dice: todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Y Colosenses 1:13 y 14 nos dice: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En el libro de Hebreos leemos que los sacrificios que se hacían antiguamente en el templo nunca podían quitar los pecados, pero Jesús fue la ofrenda perfecta, quien con su sacrificio hizo posible que tuviéramos el completo perdón de pecados y la redención. Por lo tanto, el bautismo de Juan no podía proveer un perdón de pecados completo, simplemente servía como preparación para la venida del Cristo y su posterior bautismo en Espíritu Santo para dar completo perdón de pecados. Lucas 3:1 nos dice: en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces nuevamente vemos que Dios envió a Juan el Bautista a predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra arrepentimiento es en griego la palabra metanoia, que significa un cambio de mentalidad e implica también el cambio en la conducta. Cuando uno cambia la mentalidad, cambia también sus acciones, su conducta. Juan les estaba predicando de modo que cambiaran de mentalidad y cambiaran su conducta y así fueran perdonados sus pecados. Lucas 3:7 nos dice: Juan pues decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. También el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban diciendo: pues, ¿qué haremos?
Respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. También fueron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron, Maestro, ¿qué haremos? Él les decía, no cobréis más de lo que está ordenado. También unos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión ni denunciéis falsamente a nadie y contentaos con vuestros salarios. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos especulaban en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan respondió a todos diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el versículo 16 las palabras el Espíritu Santo en el texto griego son pneumahaion sin artículos y se refiere al don de Espíritu Santo. Juan estaba hablando al pueblo de Israel, quienes eran del linaje de Abraham, a quien Dios le había hecho la promesa de redención. Juan les está diciendo acá que no bastaba con ser del linaje de Abraham para ser salvos, tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tenían que demostrar con sus conductas que realmente habían cambiado de mentalidad y que deseaban acercarse a Dios. El bautismo de agua que hacía Juan tenía un simbolismo, pero lo que se requería de la gente era que cambie su mentalidad, que cambie su conducta, que dejen de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Juan advierte que aquellos que no dieran frutos iban a ser cortados y echados en el fuego, así que tenían que cambiar sus conductas. Juan 1, 19 al 23 nos dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices en cuanto a ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan fue enviado a bautizar con el fin de enderezar el camino del Señor. Él tenía que predicar el arrepentimiento como un preanuncio de la presencia de Cristo en la tierra. Su bautismo de agua no tenía el propósito de ser un bautismo permanente. No era para ser permanente. No era para que se siguiera practicando hasta estos días. Su bautismo de agua era simbólico del bautismo que Jesús iba a hacer disponible. Era para preparar el camino. Pero el bautismo que Jesús iba a hacer disponible era el que importaba, el bautismo en Espíritu Santo. El bautismo de agua era un lavamiento físico que simboliza el deseo de la persona de ser lavada en su mente y acciones. Sin embargo, el agua física no puede lavar pecados, no tiene ese poder, solamente puede lavar la basura física, la suciedad física. Entonces, el bautismo en agua era simplemente simbólico. Se usó para preparar el camino para el Señor que iba a traer el bautismo en Espíritu Santo. En Lucas 3:15 leemos, como el pueblo estaba a la expectativa y todos especulaban en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan respondió a todos diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era, y juntar el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Así que exhortando con estas y otras muchas cosas anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Como mencioné previamente, acá las palabras el Espíritu Santo deberían traducirse como Espíritu Santo sin artículos porque se refiere al don, no a Dios. Juan acá dijo que Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiso decir con esto? Algunos teólogos y maestros han postulado que Espíritu Santo y fuego es una figura literaria llamada endíadis. En esta figura, el fuego haría referencia a un atributo purificador del Espíritu Santo. Entonces se podría traducir como Espíritu Santo purificador. Pero el mismo contexto en realidad nos está mostrando algo distinto, que no encaja con esta explicación. En Lucas 3:9 leemos también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces en este contexto, al hablar de fuego, Juan se estaba refiriendo al castigo para los incrédulos. Por eso siempre hay que leer todo el contexto. En el versículo 17, Juan usa la figura en base a algo que la gente conocía perfectamente. El aventador
era un instrumento que se usaba para arrojar el trigo con la paja al viento, y el viento hacía volar la paja y así se separaba del trigo. Por eso se llama aventador, porque se usaba para arrojar al viento. La paja, después de ser separada, era quemada en un lugar donde había un fuego continuo. La frase del fuego que nunca se apagará no se refiere a un fuego eterno, sino que ellos sabían bien que ese fuego estaba constantemente encendido hasta que se quemara toda la paja. O sea, nunca se apaga porque siempre había algo para quemar, pero una vez que se quema todo, obviamente el fuego se apaga. Entonces el fuego en este contexto representa el castigo y destrucción final de los incrédulos. Cuando Juan dijo que Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, se refería a que Jesús iba a hacer disponible dos formas de ser bautizados. Una es en Espíritu Santo y la otra es en fuego. En otras palabras, hay dos formas en que una persona pueda lavarse de sus pecados. O recibe el don de Espíritu Santo por medio de la fe en Jesús, o es destruida en el fuego final con el que Dios va a aniquilar a todos los incrédulos. Todas las personas van a tener que pasar por una de estas dos cosas. O somos limpiados por medio del don de Espíritu Santo, o en el tiempo final seremos juzgados y destruidos por el fuego, bautizados en fuego. Y el encargado de llevar adelante estos bautismos es Jesús. Apocalipsis 21:8 dice: pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia está en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Segunda de Pedro 3:7 nos dice: pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Tanto Juan como Pedro nos muestran que va a haber un día del juicio y que va a haber fuego que va a destruir a los impíos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras, a los mentirosos. ¿Y quién va a ser el encargado de juzgar a estos que van a ser echados en el fuego? Bueno, Juan 5:26 nos dice Jesús: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. O sea, Dios le dio a Jesús la autoridad para hacer el juicio. Segunda de Timoteo 4:1 nos dice: te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Nuevamente se nos dice que Jesús va a ser el que juzgue, el que decida quiénes van a ser echados en el fuego. Dios le dio esa responsabilidad a Jesús. Así que Jesús es quien lava los pecados de quienes creen con el bautismo de Espíritu Santo, pero también va a ser quien juzgue y destruya a los pecadores que no se han arrepentido con el bautismo de fuego. Primera de Corintios 6:9 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Como cristianos, al aceptar a Jesús como Señor, fuimos lavados y santificados. No vamos a recibir el castigo del fuego, porque hemos recibido el bautismo de Espíritu Santo. Fuimos justificados, lo cual significa que Dios nos trata como justos y no nos va a tomar en cuenta el pecado en el juicio venidero. Y entonces, ¿por qué bautizaron en agua a los apóstoles? Muchas iglesias y denominaciones hoy enseñan que todavía es necesario bautizarse con agua para poder obtener el Espíritu Santo de Dios y para obtener la salvación o para obtener algún beneficio espiritual extra. Pero esto no es lo que la Biblia muestra. Como vimos, el bautismo en agua solo era simbólico de lo que vendría con la resurrección y ascensión de Jesús. No obstante, en el libro de Hechos vemos ocasiones en que los discípulos de Jesús siguieron bautizando en agua y esto suele confundir a mucha gente. Por ejemplo, en Hechos 2:1 leemos: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron
llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Como hemos visto en otras partes, llenos de Espíritu Santo, acá se refiere a que Dios les dio poder para comenzar a hablar en lenguas y también para inspirar el primer discurso de salvación dado por Pedro. En los versículos que siguen, Pedro comienza a predicar la salvación por medio de Cristo. Anuncia que Jesús resucitó y que las manifestaciones de poder que estaban presenciando, las cuales vamos a analizar más adelante, sucedieron porque Jesús había resucitado. Hechos 2:36 dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el versículo 38, las palabras del Espíritu Santo en el texto griego son tou hagio pneumatos, que se traduce del Santo Espíritu y, como hemos visto en capítulos previos, hace referencia a Dios. Al decir recibiréis el don del Santo Espíritu, está diciendo que iban a recibir el don que proviene de Dios, que por contexto lo más lógico es que se refiera a este don de Espíritu Santo y a la vida perpetua para la era venidera. El requisito para esto era arrepentirse, cambiar la mentalidad y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Pedro no dijo acá que específicamente tenían que bautizarse en agua. El bautismo que ellos necesitaban era un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, y era un lavamiento en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, bajo el poder y la autoridad del Señor. No es mencionada el agua acá. Sin embargo, vemos que en el libro de Hechos se nos relatan ocasiones en que los discípulos o los apóstoles de Jesús bautizaron a otros en agua, y esto es lo que muchas veces confunde. Hechos 8:36 nos dice: mientras iban por el camino llegaron a donde había agua, y el eunuco dijo: «Y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo: «Si crees con todo tu corazón, es posible». Y respondiendo dijo: «Creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Algunos usan este pasaje para argumentar que el bautismo de agua aún es necesario y es un requisito de parte de Dios. Sin embargo, hay que entender que la costumbre hasta ese momento era la de bautizar en agua como simbolismo del arrepentimiento de corazón. Evidentemente, Felipe no quiso obstruir el deseo del eunuco de bautizarse en agua. Sin embargo, no vemos que fuera Felipe quien se lo requirió específicamente. Solo le advirtió que el bautismo serviría solo si él creía de corazón. Más adelante, Pablo relata su conversión y añade información. En Hechos 22:12 dice: entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y puesto de pie me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante. Y él me dijo: el Dios de vuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y en este caso muchos argumentan que Pablo necesitó bautizarse en agua para que sus pecados sean lavados. Pero en principio en el contexto no se nos dice que Pablo fuera bautizado en agua. Tampoco se nos dice que el agua fuera necesario para lavar los pecados. Y aun si Pablo hubiera sido bautizado con agua, no era el agua lo que lo lavaba de los pecados. Claramente Ananías le dice a Pablo que para que sus pecados sean lavados tenía que invocar el nombre de Jesús. Así que nuevamente vemos que el verdadero bautismo, el verdadero lavamiento de pecados, no proviene del agua, sino de invocar el nombre de Jesús. Es decidir hacerlo Señor y cambiar nuestros pensamientos. Hechos 10:44 dice: mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Los gentiles son los que no eran israelitas, que no tenían las promesas de Dios.
46. Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Y acá vamos a ver algunos detalles interesantes. En primer lugar, en el versículo 4, las palabras Espíritu Santo en el griego son to neuma to hagion, que refieren a Dios porque tienen los artículos. La palabra cayó en el griego es epipipto, que puede traducirse como arrojarse, caer o echarse sobre. Esta palabra griega la tenemos en Marcos 3:10, que dice que muchos enfermos le caían sobre Jesús. También se usa en Hechos 20:10, traducida como se echó, y en el 20:37, donde ciertos creyentes se echaron sobre el cuello de Pablo. Pero ¿qué significa que el Espíritu Santo, o sea, Dios, se echó sobre todos ellos? La parábola de Lucas 15, 11 al 20 nos puede dar algo de claridad al respecto. Esta parábola es comúnmente conocida como la parábola del hijo pródigo. Jesús relata la historia de un padre que tenía 2 hijos, el hijo menor pide su parte de la herencia, el padre acepta repartir los bienes y este hijo malgasta todo el dinero, por lo cual comienza a trabajar duro y pasar hambre, así que reflexionando decide volver a la casa de su padre y pedirle trabajo. En el versículo 18 leemos lo que el hijo estaba pensando hacer y lo que sucedió después. Lucas 15:18. Dice el hijo me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue al padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión, corrió y se echó, epipiptó, sobre su cuello y le besó. Se echó sobre su cuello y le besó. Esta palabra nos describe cómo Dios ama a la humanidad y se alegra y complace cuando alguien se acerca a Él con corazón arrepentido. Las palabras se echó, como dije recién, son en griego epipiptó. ¿Y notan la similitud con lo que vimos en el pasaje previo de Hechos? Hechos 10:44, lo volvemos a leer. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, o sea Dios, cayó, o sea se echó, sobre todos los que oían la palabra. O sea que cuando Pedro estaba hablando estas palabras, la gente que lo escuchaba en sus corazones estaban acercándose a Dios, estaban arrepintiéndose, estaban cambiando su mentalidad, estaban aceptando la salvación por medio de Jesús. Y mientras esto sucedía, Dios, lleno de alegría y bendición, porque estos hijos venían a casa, se echó sobre ellos, los abrazó, les hizo sentir su presencia, les hizo sentir su amor, los recibió como a hijos en su casa. Eso es lo que pasó ahí. Hechos 10:44. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó, se echó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados porque el don de Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. El versículo 45, donde dice el Espíritu Santo, en el griego son to hagion neuma. Se traduce el Santo Espíritu y también se refiere a Dios. Al decir el don del Santo Espíritu se refiere al don proveniente de Dios, lo cual fue evidente porque estaban hablando en lenguas. En el versículo 47 se nos dice: entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y esas palabras en el versículo 47, el Espíritu Santo, en el griego, tienen los artículos también, to neumato hagion, refiriéndose otra vez a Dios. Ellos recibieron a Dios en sus vidas. En todos estos versículos, Dios es llamado el Espíritu Santo o el Santo Espíritu para enfatizar su acción espiritual en estos creyentes. Pero el don Espíritu Santo no está siendo mencionado. No obstante, es evidente que ellos recibieron el don Espíritu Santo. Después de esto, Pedro manda a que sean bautizados en agua. Este es uno de los versículos que más puede confundir, porque ¿qué necesidad habría del agua si es evidente que esta gente ya había recibido la salvación de Dios? Entendamos que esta es la primera vez que Pedro predicaba a los gentiles, a las etnias no israelitas, no judías,
y que tanto él como los que le acompañaban estaban asombrados de que se derramara el don y el poder de Dios sobre ellos. Los apóstoles y los discípulos todavía tenían mucho que aprender. Recién estaba empezando el cambio de era a partir de la resurrección y ascensión de Jesús. En este proceso de aprendizaje es lógico que no supieran todo desde el principio y que no entendieran completamente la nueva doctrina tras la resurrección de Jesús. Así que obviamente iban a seguir repitiendo muchas de las cosas que hacían previamente, que ya habían aprendido, y en la medida que Dios les fuera revelando con más claridad qué hacer y qué no, iban a ir cambiando. Esto nos pasa a todos. El primer día que recibimos a Jesús como Señor, no vamos a entender por completo toda la doctrina y tener un andar perfecto. Entonces se va a mezclar la doctrina espiritual que vamos aprendiendo con nuestro entendimiento y nuestros hábitos previos. Poco a poco, en la medida que vamos aprendiendo más sobre Dios, vamos cambiando nuestros hábitos y vamos cambiando nuestras conversaciones y nuestras acciones. Imaginen cómo sería para los apóstoles que aún ni siquiera tenían un Nuevo Testamento revelado. Ellos todavía tenían que recibir la revelación de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. No obstante, el hecho de que esta gente recibiera el don y poder de Dios mientras Pedro hablaba, antes de bautizarse en agua, es una fuerte evidencia de que el agua no es necesaria, ya que estas personas fueron salvas e incluso comenzaron a hablar en lenguas antes de bautizarse en agua, no necesitaron el agua para eso. Primera de Corintios 1:17, el apóstol Pablo dice: porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Y notemos que Pablo acá dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora bien, si el bautismo en agua fuera necesario para la salvación, entonces debería ser parte esencial de la prédica del Evangelio. ¿No lo creen? Acá tenemos otra evidencia entonces de que el bautismo en agua no es necesario para recibir la salvación de Dios. Efesios 4:5 dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Dice que hay un solo bautismo. ¿Cuál va a ser ese bautismo? ¿El de agua o el de Espíritu Santo? Porque si los dos bautismos están vigentes, entonces no hay un solo bautismo, hay dos. Si ambos bautismos fueran necesarios para obtener la salvación, entonces Pablo tendría que haber dicho: hay dos bautismos, o son necesarios dos bautismos. Pero nos dice que hay uno solo. Obviamente el bautismo en agua no es necesario. Pablo no lo estaba contando acá como válido. En resumen, el bautismo en agua no es necesario para la salvación. No obstante, los discípulos de Jesús siguieron bautizando en agua durante un tiempo, entre tanto que la nueva doctrina era revelada y ellos se fueron rigiendo por lo que previamente habían aprendido hasta que entendieron mejor las cosas. Hechos 19:1 nos dice: mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Acá no hay artículos, es el don. ¿Cuando creísteis? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y acá esto neumantohaion, o se refiere a Dios, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Acá lo que vemos es que estas personas habían oído hablar del bautismo de arrepentimiento de Juan y solo habían experimentado un bautismo en agua. Cuando Pablo les expuso la doctrina presente correcta, ellos la aceptaron. Sin embargo, algo todavía los mantenía alejados de Dios, porque dice que luego de que Pablo les impusiera las manos, el Espíritu Santo, o sea, Dios, vino sobre ellos, significando que Dios les hizo sentir su presencia y poder. Cuando vemos que se menciona la imposición de manos en la Biblia, normalmente se lo hace para indicar que se ora o se administra algo de parte de Dios a la persona. Probablemente Pablo tuvo que orar y darles instrucción especial de parte de Dios para que ellos recibiesen el don de Dios y Dios pudiese actuar a través de ellos. Cuando el problema fue solucionado, Dios se manifestó en ellos y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. En el versículo 5, en donde leemos que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, la palabra en es la preposición griega eis.
Esta preposición puede traducirse de distintas formas según el contexto, pero tiene el sentido principal de un movimiento hacia el interior de algo. La forma primordial de traducirse es hacia. Literalmente ellos fueron bautizados hacia el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa que fueron bautizados hacia su nombre? Veremos que ser bautizados en el nombre de Jesús significa aceptarlo como Señor e ir hacia Él. Primera de Corintios 10:1 dice: No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el versículo 2, donde dice todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, la primera preposición en el griego es eis, que más apropiadamente debería traducirse hacia. Las otras dos palabras que se traducen en son la preposición griega en, que significa en o dentro de. También puede traducirse con o en unión o junto con. Entonces el pasaje debería decir: todos hacia Moisés fueron bautizados en o con la nube y en o con el mar. Cuando el pueblo israelita pasó en seco a través del Mar Rojo, en Éxodo 13, 14 al 29, ellos estaban siguiendo a Moisés durante el trayecto. Una nube de Dios iba delante de ellos guiándolos, pero esta nube pasó a estar detrás de ellos para impedir que los egipcios los hallaran. Por otro lado, ellos pasaron en seco en medio del mar, teniendo al mar por muro a su derecha y a su izquierda, como dice Éxodo 13, 29. Lo notorio es que acá dice que ellos fueron bautizados en el mar, o dentro del mar, o con el mar, pero el agua jamás mojó un pelo de los israelitas. De hecho, quienes quedaron completamente sumergidos en el agua fueron los egipcios, y la Biblia no dice que ellos hayan sido bautizados en el mar. Ellos fueron bautizados hacia Moisés porque estaban siguiendo a Moisés. Por otro lado, fueron bautizados en la nube y en el mar porque la nube y el mar los rodearon, y fue la manifestación de que Dios estaba con ellos y que les iba a dar la liberación de la esclavitud de Egipto. El bautismo en la nube y el mar fue un acto de liberación y salvación de Dios. Del mismo modo, hoy en día somos bautizados hacia Jesús porque es a Jesús a que tenemos que seguir, es a Él a quien tenemos que aceptar como Señor de nuestras vidas y obedecerle, y cuando lo hacemos somos bautizados en o con Espíritu Santo, que es el don de Dios que nos garantiza que hemos sido salvados de la muerte perpetua y de la destrucción. Vemos claramente que no es el contacto físico con el agua lo que es válido ante Dios, sino el deseo y actitud de corazón de querer seguir a Jesús como Señor de nuestras vidas. Un bautismo de agua sin la actitud de corazón correcta no va a proveer de Espíritu Santo a una persona. Un cambio de mentalidad para seguir a Cristo es lo que Dios requiere para dar su don de Espíritu Santo. Y para eso no es necesario sumergirse en agua, como vimos que pasó en la casa de Cornelio.